El día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer los sustantivos o convertir los sustantivos de singular a plural. Según la información que les envía WhatsApp, hay unas reglas que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de reglas, acá nos referimos a las palabras en inglés. Cuando usted quiera aplicar estas reglas, tiene que verificar que las palabras estén en inglés, porque si están en español no se les puede aplicar la regla. Aquí tenemos 7 reglas principales para la formación del plural en inglés y sus excepciones. La primera dice, añadir una S al final del sustantivo. Esta es la regla general, que a la mayoría de palabras solo se les agrega S. Tenemos ejemplos aquí. One book, un libro. Two books, 2 libros. Aquí se dan cuenta ustedes que estamos agregando la S al final de la palabra libro. Y ahí estamos ya pluralizando esa palabra. Un libro, 2 libros. Luego tenemos la siguiente palabra que es carro. One car, 2 cars. Un carro, 2 carros. Luego tenemos la siguiente regla, que es la regla 2. Añadir es si la palabra termina en SH, CH, SX o Z. Cualquiera de estas letras que tenga la palabra al final, se le va a agregar S. Aquí tenemos los ejemplos. Recuerden que son palabras en inglés. One church, una iglesia. One church, una iglesia. Two churches, 2 iglesias. One bus, un bus. 2 buses, 2 buses. One box, una caja. 2 boxes, 2 cajas. ¿Se dan cuenta que acá la diferencia entre la del singular y la del plural es que le estamos agregando ES al final? Le agregamos ES a todas las que terminan en estas letras que ustedes ven acá. ¿Okay? También le vamos a agregar ES, según la regla 3, a las que terminan en letra O. Y tenemos el ejemplo, one tomato. Y si se dan cuenta, esta palabra termina en O. Por lo tanto, cuando la quiero convertir a plural, le voy a agregar es. One tomato, un tomate. 2 tomatoes, 2 tomates. One hero, un héroe. 2 heroes, 2 héroes. Algunas excepciones a la regla son, las palabras que vamos a ver a continuación son excepciones. Quiere decir que a pesar de que estas palabras terminan con O, siempre van a ser únicamente pluralizadas agregándole la letra S al final. Tenemos one piano, 2 pianos, un piano, 2 pianos. La palabra piano se escribe igual en inglés, si se dan cuenta. Luego tenemos one photo, una foto. 2 photos. Esta tampoco, si se dan cuenta, no agrega S, sino que agrega únicamente la letra S. Luego tenemos one tattoo, un tatuaje. 2 tattoos, 2 tatuajes. En esta también solo agregamos la letra S. One video, un video. 2 videos, 2 videos. One zoo, un zoológico. 2 zoos, 2 zoológicos. Cuando la palabra acaba en Y y va precedida por una consonante, se sustituye la letra Y por una I latina. Se agrega S. Entonces, one party,
Se dan cuenta que esta termina en Y y que antes de la Y tiene un consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas aquellas letras que no son vocales son consonantes. Entonces, cuando antes de la Y hay una consonante, si la quiero convertir a plural, cambio la Y por una I latina y agrego S. De igual manera acá, termina en Y y antes de la Y hay una consonante, cambio la Y por I latina y agrego S. Luego tengo, si la Y va precedida de vocal, no se cambia. Y le añadimos S. Aquí tenemos un ejemplo. Si la Y, antes de la Y, perdón, hay una vocal, en ese caso solo le voy a agregar S. ¿Se dan cuenta acá? No tiene ningún otro cambio, solo se le agrega S. 2 days. Luego dice, en la regla 5, algunas palabras que terminan en F o FE hacen el plural cambiando estos por ves. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos dos ejemplos que terminan en FE, FE. A la hora de cambiarlo acá le vamos a escribir ves. ¿Okay? En lugar de escribirle esta FE, estas dos las eliminamos y agregamos VES, ves. Luego tenemos one thief, termina en F. A la hora de convertirlo a plural, elimino la F y le agrego ves. Otras, en cambio, conservan la F y simplemente añaden S. Hay algunas palabras que con estas terminaciones conservan la letra final y solo agregan S. Por ejemplo, perdón, la palabra chef. Chef, chefs. Roof, roofs. Aquí solo estamos agregando la letra S. Algunas palabras van siempre en plural y otras siempre se escriben en singular. A pair of scissors. Esta palabra es la que se utiliza para nombrar las tijeras. ¿Okay? A pair of trousers. A fish. Fish. Fish es pescado. Pero si queremos decir dos pescados, también utilizamos la palabra fish. Solo le cambiamos aquí. En lugar de decir uno, decimos 2, 3, 4 y sucesivamente. Deer significa venado. A deer, un venado. Two deer, dos venados. En estas palabras que son excepciones, son muy pocas las que existen, se hacen esta forma de pluralizar. Algunas palabras tienen un plural irregular que no se ajusta a ninguna de las otras reglas. Aquí, one child, un niño. Two children, dos niños. One woman, una mujer. Two women, dos mujeres. One person, una persona. Two people, dos personas. One foot, un pie. Two feet, dos pies. One mouse, un ratón. Two mice, dos ratones. One tooth, un diente. Two teeth, dos dientes. Estos son los plurales irregulares. La palabra, si se dan cuenta acá, aparece de una manera y aquí de este lado aparece de otra manera. Aquí aparece child, children, woman, woman, person, people, foot, feet, mouse, mice, tooth y teeth. Estos son los plurales irregulares. O sea, estas palabras que ven acá no las vayan a incluir en estas reglas de arriba, porque son únicas. Entonces no las vamos a escribir y ni las vamos a incluir en esas reglas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario acerca de las reglas que acabamos de compartir?